El tema que voy a tener el gusto de tener con ustedes es anatomía del piso pélvico quirúrgica, su aplicación en la cirugía de piso pélvico que todos nosotros hacemos y que todos nosotros estamos al día en este tipo de patologías o de tratamiento. En primer lugar, para hablar del piso pélvico, las grandes estructuras del piso pélvico son estructuras de sostén de la cavidad abdominal en que tiene una acción para lograr que todos estos órganos se encuentren debidamente ubicados dentro de la cavidad abdominal y sobre todo de la pelvis. Las tres grandes estructuras de sostén que yo quiero notar en esta conferencia son el músculo elevador del ano, que creo que es uno de los más importantes, las fascias endopélvicas y los diafragmas urogenital y perineal que se involucran en la continencia y en la estabilidad del piso pélvico. Hace muchos años, el doctor Delancey inició una serie de estudios donde demostró, en primer lugar como teoría, y hoy en día pues es lo aceptado cuando hablamos de este tema, unos niveles de acción en el piso pélvico que se le llaman comúnmente los niveles de Delancey. De estas estructuras son, el primer nivel de suspensión es el nivel 1, es el nivel encargado de mantener la vagina suspendida y son el completo, cuando hacemos la cirugía, en donde se nivelan con los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros. Ahí ustedes están viendo en la diapositiva el nivel de Delancey, el nivel 1, cómo va y cómo sostiene ese nivel 1, el nivel 2 y lo que es el nivel 3. El nivel 2 realmente es un eje horizontal que sostiene la vagina en la parte media y que tiene dos conexiones laterales, ahí lo estás viendo en el diagrama, y estas conexiones laterales se interconexionan en esa línea blanca de la fascia pélvica y le da a dos estructuras, le da un sostén, que son la fascia endopélvica, esa fascia endopélvica y el arco tendineo o el arco tendinoso y de la fascia endopélvica que cambia de nombre según pase por detrás, pubo cervical o el recto o el músculo elevador del ano. La fascia endopélvica es una verdadera hamaca, una verdadera malla, como lo describí ahí, que envuelve y que mantiene los órganos pélvicos en su posición anatómica de una manera normal. Esa fascia endopélvica hace un soporte de la vejiga, la cual va a estar acostada, la uretra y el útero de alguna manera, parte de la vagina, el recto y el ano. De esa forma, en forma organizada, mantiene una correcta relación entre sí. Esta permite un adecuado sostén de los órganos y una forma completa se extiende manteniendo esa fascia endopélvica. Yo le pongo mucho énfasis, es más, cuando hacemos las colocaciones de las mallas o de cirugía, hacemos lateralmente y en algunas ocasiones no tocamos la fascia endopélvica y entramos a hacer la cirugía preservándola lo más que se pueda. Aquí están viendo ustedes lo que sería esta fascia pubocervical que sostiene en un momento dado la vejiga. Esta es una fotografía montada sobre una resonancia magnética tridimensional. Y nosotros, otra estructura que hay que conocer o que hay que recordar sería el diafragma pélvico y sus fibras que sostienen las vísceras pelvianas para que no se salgan a través de un agujero, entre comillas, o de un anillo que no permite que salgan las vísceras que las sostienen dentro del cuerpo y que cuando hay una presión no las permita. Es el músculo, este es el que lo vamos a dividir en un diafragma pélvico. Aquí también están viendo ustedes una figura tridimensional en donde tratamos de ejemplificar lo que viene siendo el músculo elevador del ano en sus fibras que sostienen ese diafragma pélvico. Entonces, existen diferentes porciones, que son la porción del elevador del ano pubovisceral,
ahí lo están viendo en la diapositiva, pubo perineal o pubo vaginal, la pubocoxigia y la pubocoxigia, que es un haz más potente que crea un ángulo rectoanal o lo que le llamamos el iliocoxigio. Hace unos años, cuando estábamos, hace unos años, nosotros en la urología, recuerdo que llegó un profesor y decía que no le daban importancia al pubo rectal, que no lo, y que dividían solamente en el iliocoxigio y el pubocoxigio, aunque las revisiones que he estado tratando de hacer para abordar esta plática, siempre le dan una importancia crucial al pubo rectal del paciente. Entonces queda una estructura que en donde el músculo elevador del ano tiene haces laterales, haces medios y haces superiores para hacer que eso tenga un sostén completo en la pelvis de la paciente. Entonces, esto podríamos empezar a configurarlo a 3 niveles de continencia o 3 niveles de soportes, que es la continencia a través del elevador del ano, el pubocoxigio, el isquiocoxigio y el pubo rectal, de esa manera, y cada uno tendría un nivel importante de continencia. ¿Qué pasa? Como todos ellos van dentro de la pelvis de la paciente, esto forma un arco, como un círculo, un anillo, en donde la presión de cada uno va a tener vectores de presión. Entonces el músculo tiende a tener presiones horizontales, presiones verticales, como se ven aquí en las líneas estas, y estas presiones verticales y horizontales tienen que tener una relación íntima entre una y otra para que puedan en un momento dado mantener a los órganos pélvicos dentro de esa cavidad y no se vayan hacia afuera y no tengan disfunciones de piso pélvico. Por último, el tercer nivel de fusión, la que sostiene la parte inferior de la vagina con una conexión, como vemos ahí, a una membrana perineal, y en su cara anterior al cuerpo perineal y en su cara posterior a ese eje vertical que se fusiona con la uretra, inclusive por delante, como estamos viendo ahí. Entonces, nosotros tenemos los 3 niveles de soporte, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que son los niveles de Delancey en el paciente. El diafragma unogenital y el periné, el diafragma unogenital es una lámina muscular fibrótica que ocupa espacios libres y dejan a los elevadores del ano en sus bordes internos en un triángulo perineal que se hace en la parte de arriba y un triángulo invertido en la parte de abajo. Esto tiene unas aberturas para que la vagina y la uretra y la vena dorsal impongan el sostén de esos músculos en este momento. Eso está formado, este diafragma, por músculos por el transverso profundo del periné, que termina en el cuerpo perineal, ya terminando en el arco tendíneo, ese rafé tendíneo, entre la vagina y el recto, como vamos a ver en las fotografías adelante, y la parte anterior del músculo transverso profundo del periné rodea esas paredes laterales posteriores de la uretra, insertándose en unas ramas isquiopúbicas y se mezclan con un tejido conjuntivo paravaginal. Entonces, eso ha hecho, y lo quiero dejarlo claro, que a raíz de la anatomía, del cambio anatómico que tenga, esto tenga unos cambios de nomenclaturas, en donde cuando el defecto es o el problema se encuentra en la pared anterior de la vagina, nosotros le llamamos cistocele o uterocistocele, los dos. El nombre actual es prolapso del compartimiento anterior. Después tenemos a la pared posterior de la vagina, y la pared posterior, cuando el defecto está en la pared posterior de la vagina, se llamaría recto o enterocele. Es la nomenclatura antigua. Hoy en día todos la conocemos como prolapso del compartimiento posterior. Y cuando el problema es del útero y de la cúpula vaginal, nosotros le llamamos prolapso de cúpula o histerocele. Hoy en día se llama prolapso apical. Aquí están viendo una resonancia magnética con colores, a colores, que trata de demostrar los 3 compartimientos que hay: el compartimento de la vejiga anterior, en donde se ve la vejiga y la uretra, en la figura B, el compartimento medio, donde se ve el útero y la vagina, y el compartimento posterior del recto,
y tienes un pliegue que pasa entre el compartimiento medio y el compartimiento posterior, que es un pliegue peritoneal recto uterino que termina en el fondo del cul-de-sac o del saco de Douglas. Y en su lado derecho, en su lado izquierdo tienen lo que vendría siendo otra vista lateral de la resonancia magnética esta, donde vemos cómo esos pliegues, esos compartimientos están delimitados en los tres compartimientos, delimitados por el pliegue retroperitoneal. También en la práctica diaria, ustedes también han hecho, ya conocen estos estudios, en donde utilizan contraste en el recto, sería una rectosigmoidoscopía, ¿no? Sería una rectografía, sería lo que llamaría para uno denotar los cambios y la angulación y los prolapsos del recto que se acompañan de esto cuando hay una distensión de estos de la parte de la parte posterior del elevador del ano, ¿no? Ellos tienen que tener, si ven las figuras superiores, tiene que haber una conexión para que no se salga. Si ustedes distienden esos ligamentos y ese músculo y esa fascia, vas a tener, en este caso, la salida del intestino a través de ese recto. Entonces, para darle una clínica a esto, nosotros vamos a volver a tomar los niveles de Delancey. Entonces tenemos el eje vertical superior, como están viendo ahí, formado por los ligamentos cardinales y los uterosacros, que son los encargados del nivel 1 de suspensión, como se está viendo en la figura en su visión derecha, arriba, en la parte lateral, donde vemos cómo ese ligamento envuelve a la uretra superior a la vagina. Después tenemos un eje horizontal, que sería el segundo nivel del plano de Delancey, en donde la fascia pubocervical hace una hamaca, ahí lo están viendo, hace una especie de una hamaca, pero también por debajo de la vagina hace un tabique recto vaginal, y ese tabique recto vaginal también influye en la continencia que podemos utilizar. Y tenemos un vector o un eje inferior, que es un nivel de fusión integrado por el cuerpo perineal abajo, aquí lo ven ustedes, cuerpo perineal, membrana perineal y el músculo elevador del ano que conforma esas áreas que hay allá abajo. Aquí vemos entonces en la práctica, aquí veremos el ligamento uterosacro a colores, cómo envuelve, y claro, cuando ese ligamento se ve relajado, no se ve fuerte, tendríamos que ver la fotografía que vemos allá, que es el segundo nivel del plano de Delancey. El segundo nivel, vemos un prolapso de la pared anterior, como es la fotografía que hay ahí, con un defecto central, el antiguo cistocele que uno conocía antiguamente, ¿no? Y tenemos entonces con resonancia magnética, podemos ver en el lado 2, ahí podemos ver en el lado B, cómo se vería la vejiga, una vejiga con un defecto central, y cómo se vería el defecto rectal con el estudio de resonancia magnética, un estudio que tiene mucha utilidad si se sabe utilizar, aunque aquí en nuestro medio honestamente es un poco costoso. Y nos vamos con la cistografía. Entonces todos, pues cuando vemos la cistografía, pues aquí vemos una vejiga con un defecto central importante, y aquí se vería desgarro del perineo, ahí se ve el rectocele que la paciente está teniendo en este momento por el desgarro del cuello perineal, y ya. Entonces, en resumen, hasta ahí podemos hablar de que hay un soporte, hay un anillo pericervical que concluyen en estas rayas laterales, horizontales y verticales que hay, que tienen que tener un soporte, y entonces en la más importante, en la parte superior, sería el arco tendíneo arriba del cervix. Después tenemos los ligamentos cardinales. Cuando hacemos la histerectomía vaginal, ese es lo que se tiene que cortar y pegar al terminar la cirugía, los ligamentos cardinales. Y tenemos las fascias rectovaginales, que si no las reparas, se viene eso hacia adelante posteriormente. Y tenemos los ligamentos uterosacros. Los ligamentos uterosacros que estamos viendo posterior, y en el centro el cuello cervical. Aquí a mí me llama la atención porque
Todo esto estaría dentro de la vagina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace una histerectomía, quitan esos ligamentos, pierden el sostén, pierden y hacen que no haya algo que no permita que las vísceras o que la vejiga no se salgan y ocupen un espacio libre, y muchas veces eso es lo que ocurre a la larga con el paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar seguros de tener un núcleo fibrótico central en el periné, un pivote de que esos vectores converjan en fuerza, y aquí tienen ustedes el tabique recto vaginal, la membrana perineal, que tiene esa importancia, los músculos transversos, superficial, el bulbo cavernoso, el elevador del ano y el esfínter externo del mismo. Creo que esta foto ustedes la conocen bastante bien, cuando hablamos de la teoría de la continencia, cuando hablamos de las teorías de Pulsman y Petros. Entonces aquí podemos nosotros ver cómo uno puede en un momento dado ver qué es lo que ocurre, ¿no? Hay vectores de fuerza lateral y vectores de fuerza hacia abajo que hace la persona cuando hace un esfuerzo en el abdomen. Entonces, esos vectores tienen que irse hacia el LP, que se ve el ligamento paralateral, y el músculo elevador del ano. Esta teoría de Ullmann y Petro la describió así como está en su libro: las alteraciones de la tensión aplicadas por los músculos y ligamentos sobre las fascias yuxtapuestas de la pared vaginal determinan la apertura o cierre del cuello vesical y de la uretra. Estas alteraciones en la tensión, en la fuerza sobre la vagina, determinan también la activación prematura de reflejos de la micción, desencadenando contracciones involuntarias del detrusor. Esa es la teoría que inicialmente se postuló por Peter Petros y Ulsmer, y decía que esto influía en el mecanismo de continencia, en la urgencia, en la polaquiuria, en la nocturia, en las alteraciones del vaciamiento vesical e intestinal y en los dolores pélvicos crónicos que se asocian a los disturbios o al daño que puedan tener el daño a estos músculos. Entonces, la teoría de la integral de la continencia propone una clasificación nueva, la cual ya les conversé, en 3 zonas de disfunción y 6 defectos particulares de esas zonas de difusión. Y clasifica a estos defectos en defectos del piso medio, de contracción y de angulación del recto vaginal y del cuello vesical. Entonces, se dice que tiene que haber una congruencia en las fuerzas laterales con una fuerza central de vectores. Aquí les muestro una foto conocida, yo creo que también en muchos libros, sobre el diafragma pélvico mirado desde el punto de vista quirúrgico de nosotros. Cuando operamos y quitáramos la vejiga, la vagina y todo, ahí vemos como el músculo elevador del ano, hace el plato del músculo elevador del ano, y cómo se ve que todos esos músculos ayudan a abrazar las 3 estructuras, uretra, vagina y recto, y ese abrazado ejerce una fuerza de coayuda que tiene que ser sumada a la fuerza de cada uno de ellos para que logren tener una estabilidad pélvica. En el diafragma intermedio, aquí tenemos en el piso pélvico femenino, la uretra, la vagina de la persona, el recto y el músculo elevador del ano, y ese músculo cruza desde ahí hasta la uretra, como la envuelve en un momento dado ese músculo. Si tomáramos esta patología de la uretra del paciente, nosotros vemos cómo la uretra tiene ahí se ven los tejidos adyacentes a la uretra femenina, y esos tejidos adyacentes en donde terminan con el esfínter urinario son mecanismos esfinterianos, es rico en fibras nerviosas que envuelven a la uretra y también tienen una fuerza particular, pero también tienen unos pequeños fascias, unos pequeños pedazos de fascia que también le dan estabilidad por sí, según la teoría de la continencia, en donde estos ligamentos son los ligamentos pubouretrales, del pubis a la uretra,
uretropélvicos, uterosacros, que tienen una función dinámica. Ellos tienen que distenderse como si fuera una liga, digo yo, y esa distensión ayuda a la continencia en el paciente. Aquí los tienen ustedes, aquí están viendo el ligamento pubouretral paralelo al pubis que se ve, son dos. Ellos tienen un soporte importante, pero creo que el más importante que hay, que trajo como consecuencia la fascia, el tratamiento con los sling libres de tensión, es el ligamento, el ligamento útero, el UP, uteropélvico, ahí donde aparece ahí, que pasa por debajo de la uretra, es un ligamento muy pequeño. Cuando hacemos las disecciones muchas veces pasa desapercibido y que hace que ese ligamento ayude a que la uretra no juegue tanto, le quita, al dañarse ese ligamento, la uretra pierde su juego. Aquí lo están viendo, esta es una zona crítica de estabilidad, aquí lo estamos viendo un poquito más, ese ligamento pubouretral, en naranja, tiene ese juego que permite que en esa zona de elasticidad la uretra cabalgue sobre ese ligamento de esa zona de estabilidad, apoyada por los ligamentos pubouretrales que tienes ahí al lado. Entonces, la uretra tiene que tener ese juego, como lo estamos viendo ahí, y que le permite la continencia, estos ligamentos que son importantes. Entonces, nosotros tenemos vectores, y esos vectores van, el vector de fuerza que hace el músculo pubococcigio, y los vectores de fuerza que hacen el haz longitudinal del esfínter externo del ano, y los vectores de fuerza que hace el plato del elevador del ano. Tienes tres fuerzas que van en tres direcciones, y esas tres fuerzas en direcciones tienen que tener una relación entre ellas, para que si una es mayor, por ahí vas a tener más problemas de pérdidas del piso pélvico. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una funelización de la vejiga según el dibujo de Petros, en donde se ve cómo la vejiga, cuando la fuerza no está en ese punto, se pierde, y los vectores contrarios hacen la fuerza, la fundelización, la vejiga se va hacia adelante. Entonces, los defectos estos son clasificados según el nivel de estática que tengas en el paciente. Entonces, se clasifican en defectos del soporte uretral, síndrome o defecto de vagina fija, cuando no tienes el movimiento, distensión de los ligamentos pubouretrales laterales y distensión de los ligamentos uterosacros de soporte en el apéndice vaginal apical. Cualquiera de estos cuatro defectos que llevarían al paciente a defectos propios de esto. Y tenemos el quinto, que serían las lesiones de la inserción vaginal de los ligamentos pubococcigio y las lesiones de los músculos estriados del piso pélvico por traumatismo del esfínter externo del ano, o distensión o parálisis o ruptura de las inserciones del elevador del ano. Entonces, nosotros clasificaríamos los trastornos de esta anatomía en anterior, medio y posterior. El anterior, cuando tienes un trastorno anterior clasificado ahí, tienes la incontinencia urinaria de esfuerzo, frecuencia urinaria e incontinencia fecal. Cuando el trastorno se debe hacia los vectores medios, tenemos la urgencia urinaria. Esto es la teoría de ellos. Y en la parte posterior, nocturia, obstrucción o dolor pélvico crónico. Aquí tenemos ustedes, al hacer el ultrasonido del piso pélvico, y ustedes ven estas fotografías que envió la doctora de España que vimos el año pasado. Son fotografías donde que me envió ella, por el interés en el ultrasonido del piso pélvico, nos da muchísima información, y nosotros podemos ver la distensibilidad de los ligamentos pubouretrales, de los ligamentos, las distancias se miden de la función horizontal, y cuando la paciente pide un esfuerzo, nosotros podemos ver esto en un ultrasonido hecho con un operador que sepa hacer esto, ¿no? En la clínica, nosotros aquí estamos viendo cómo nosotros vemos cómo yo retraigo o no el ligamento lateral, los defectos laterales con una pinza en la consulta. Aquí los vemos de un lado y del otro, y valoramos los ligamentos pubouretrales, qué tan flexibles están. O abrimos una pinza de anillo y podemos ver los defectos paralaterales que tienes ahí, y podemos ver cuando hay incontinencia urinaria con este cistocele, que ahora se llama como tiene, o con defectos paravaginales como los que aquí estamos viendo, ¿no?
o en la incontinencia urinaria, donde nada más vemos el efecto del movimiento de la uretra hacia adelante en el paciente. Bueno, entrando en anatomía esfinteriana, el esfínter urinario está compuesto de fibras fibroelásticas que se tienen. Ven cómo es rico en terminaciones vasculares alrededor de él, responde a hormonas, y se ve como en las fibras del esfínter urinario envuelven a la uretra. Hay diferentes tipos de fibras y el grosor del músculo también influye en la continencia del paciente o en las estáticas de la anatomía esfinteriana. Y tendríamos que hacer registros de presión, que ustedes ya todos los conocen, pero aquí les pongo esta fotografía clásica en donde se ve como la uretra y el esfínter alrededor de la uretra y cómo las fibras musculares de los elevadores del ano y del recto influyen también a coartar o a cerrar ese esfínter y transmiten una presión abdominal. La presión abdominal se transmite a esos vectores y hacen que también se cierre el esfínter. Aquí, por ejemplo, lo haríamos gráficamente, donde nosotros lo que estamos viendo es cómo cómo la transmisión se ve. Tenemos a la hamaca de Lance y la línea media que divide entre los compartimientos anterior, medio y posterior, y un núcleo central que dice que también tiene una influencia en esto. Esos vectores tienen en el descanso una alineación de 90 grados, el cual se va perdiendo cuando hay defectos anteriores, cuando hay defectos rectales, ¿no? Aquí vemos como la vejiga, el esfínter y el apoyo uretral. Yo les he mostrado en algunas ocasiones estas diapositivas, cómo se ejemplifican en la incontinencia de esfuerzo, cómo se ve la hipermovilidad uretral, en donde el paciente al esfuerzo va haciendo un esfuerzo y ve que el cambio de vectores que se tienen. Yo creo que con esto yo termino la parte de lo que es la anatomía propiamente del piso pélvico en los pacientes. Aquí habría que hablar posteriormente de las cirugías de esa parte anatómica.